El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 2 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez y los controles Julio Pinto. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguimos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas antes de dar paso a nuestra primera invitada del día de hoy: malversación, legitimación de capitales y asociación para Rafael Ramírez. Ahora estamos nosotros. Recordábamos hace algunos días que Rafael Ramírez ha sido señalado desde hace años por estar presuntamente en tramas de corrupción. Cuando estuvo al frente de Petróleos de Venezuela fue, bueno, defendido por las figuras del chavismo que hoy lo acusan. Sobre las acusaciones contra el expresidente de PDVSA, esto lo tomó el Universal, por desfalco de 4.850 millones de dólares, declaró a los medios el fiscal designado, saben ustedes, por la constituyente comunal, Tarek William Saab. Él presentó un video con una declaración de Víctor Aular, ex vicepresidente de finanzas de PDVSA durante la presidencia de Rafael Ramírez, y el único detenido por un desfalco de 4.8 millones de dólares, esto es 4.000, más de 4.800 millones de dólares a la empresa petrolera, en la que habla del caso. Y francamente, vale la pena escuchar ese video porque ese esquema de corrupción se ha implementado en varias oportunidades. Él habla justamente de los préstamos en bolívares que luego se pagaron a precio de dólar oficial cuando el diferencial cambiario era muy grande. Y allí, bueno, de esa manera desfalcaron miles de millones de dólares a la República. Lo interesante de esa declaración es que, entre otras cosas, figura en otros procesos en el exterior, donde están señalados, por cierto, figuras muy cercanas a Nicolás Maduro. De hecho, destaca: conozco a los funcionarios junto a Rafael Ramírez en PDVSA cuando ocurrió el megafraude. Una larga trayectoria desde el año en PDVSA, Víctor Aular, el hombre que fue detenido en tiempo récord tras la denuncia del ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, del megafraude a la petrolera venezolana perpetrado en 2012 y 2013. Y en la lista de más de 10 personas figuran, bueno, Nicolás Maduro, figura Asdrúbal Chávez, Eulogio del Pino, el propio Víctor Aular, y suma y sigue. La pregunta es: ¿se les va a llamar a declarar? Obviamente la pregunta es simplemente retórica. Destacar, a propósito de lo que hemos comentado en varias oportunidades en este espacio, que una de las conclusiones más importantes, en nuestra opinión, o novedosas, mejor dicho, del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, es que un hito de la crisis de Venezuela que merece investigación más profunda es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos en nuestro país. Varias de las fuentes por las que habló la misión, todos miembros actuales o anteriores del gobierno y personal militar, indicaron que un factor motivador de las violaciones de derechos humanos identificadas en el presente informe son los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado. ¿Y por qué destaco esto? Porque una de las razones que han provocado el éxodo más grande en la región y uno de los más grandes del planeta tiene que ver con la persecución política, también obviamente la crisis económica y humanitaria compleja que afecta a nuestro país. De esto vamos a hablar porque recientes cifras de Naciones Unidas, de varias agencias internacionales, hablan de casi 7 millones de personas que han abandonado en nuestro país. Es ahora mismo similar a lo que ha ocurrido en un país como Ucrania, que está en guerra.
De esto hablamos de inmediato con nuestra primera invitada. Y a esta hora saludamos a nuestra invitada, Ligia Bolívar, quien es investigadora social del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Un millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buen día, María Alejandra, muchas gracias. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, y yo le pediría un comentario inicial acerca de la crisis de migrantes venezolanos. Bueno, fuera del aire hablábamos acerca de las cifras, la comparación que ahora mismo se ha hecho de lo que está ocurriendo en nuestro país con países como Ucrania o Siria. Lo que llama la atención, le decía yo, fuera del aire, es que nuestra nación no está en guerra, no ha sufrido una catástrofe natural y sin embargo está al mismo nivel de estos países. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, yo creo que también te comentaba que siempre las comparaciones son odiosas porque tú puedes estar un día arriba, puedes estar otro día abajo, y, en fin, las circunstancias son igualmente dolorosas, no importa las cifras, detrás de cada número hay una historia humana y eso es lo que realmente debe dolernos, ¿no? Yo no dudo que, dada la magnitud de la tragedia de Ucrania, que nos alcanzaron en, en números en 6 meses, y eso quiere decir que muy pronto nos van a pasar, ¿no? Pero lo que creo que vale la pena destacar es que Venezuela perdió cerca del 20% de su población. Esa es nuestra verdadera tragedia, porque eso significa la pérdida de talento humano, eso significa separación de familias, eso significa calles vacías, ausencia de encuentro, o sea, es una situación que pega desde el punto de vista social, económico, afectivo, todo, ¿no? Y por supuesto también golpea a los que están fuera del país porque no salieron porque quisieron, no es una salida voluntaria, es una salida forzada, por lo tanto no son personas que están, digamos, detrás de un sueño, sino más bien huyendo de una pesadilla, yo diría. Bueno, y justamente es un tema que refleja este informe que les mencionaba fuera del aire, Colombia, Venezuela, balance y retos que han elaborado distintas instituciones, incluyendo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Lo que ha ocurrido con el éxodo desde Venezuela y la situación de acogida a quienes se quedan en Colombia es motivo de preocupación, y yo le pediría un comentario al respecto, sobre todo tomando en consideración las últimas declaraciones que han ofrecido funcionarios del nuevo gobierno colombiano. La escuchamos. Sí, esta es una publicación de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, donde está el Centro de Derechos Humanos, hay otras instituciones del lado venezolano y varias otras del lado colombiano y personas a título personal, individual, perdón, que venimos haciendo un trabajo de diplomacia ciudadana en el 2019 a través de una serie de actividades que nos han permitido trabajar en 5 áreas, una de las cuales es precisamente la de migrantes y refugiados, todo este éxodo que se ha dado. Ciertamente, una de las, precisamente por ser una iniciativa de diplomacia ciudadana, busca generar incidencia hacia las instancias del Estado. Observamos con buen ánimo las declaraciones, por ejemplo, que emitió el presidente Petro, poniéndole un freno a varios funcionarios. El último fue Cabello, pero antes de él hubo varios que decían: preparen sus maletas, vamos por ustedes, van a tener que salir de Colombia, como si esto fue, si esto con la elección del presidente Petro, Colombia se convirtiera en una especie de extensión del territorio venezolano, cosa que no es, ¿no? Eh, sí, también hay factores de preocupación, como es una declaración que hubo, pero que no ha sido ni desmentida ni ratificada, pero quedó como en el aire, sobre la posibilidad de establecimiento de un programa de retorno voluntario, y sabemos cómo son los programas de retorno voluntario, entonces eso genera preocupación porque podría significar un retorno que realmente no sea tan voluntario y que genere riesgos para personas que necesitan protección internacional. Además, está la declaración del nuevo embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien dijo: estaremos dispuestos a lo que haya que hacer para parar el éxodo que supuestamente hay. ¿Cómo interpreta usted este comentario? Bueno, el embajador Benedetti no es un diplomático de carrera, es una persona más bien dedicada al mundo empresarial que ha pasado por varios partidos políticos. Se le respeta, por supuesto, su investidura, pero decir que es supuesta la migración cuando el órgano rector de la política migratoria reconoce que hay 2.400.000 venezolanos en Colombia,
Eso no es supuesto, ¿no? Esos son los que están registrados, podría inclusive ser mayor el número. Entonces, creo que él está llegando, quizás no te cuenta ahorita con todo el equipo que debería contar, vamos a darle el beneficio de la duda pensando que es un tema de falta de asesoría, falta de orientación, pero las cifras del propio gobierno que él representa no nos dicen nada de su puesto, nos hablan de una cantidad contundente de población venezolana en Colombia. Conversamos con María Clara Roballo del Observatorio de Venezuela, la Universidad del Rosario. Ella expresaba preocupación por varios temas. Uno de ellos, el nombre que se ha conocido en medios de comunicación de la persona que ocuparía la dirección de Migración Colombia. Se trata de un general en condición de retiro, Jorge Maldonado. Yo le pedí un comentario, ¿qué lectura hace usted si esto se concreta con relación a la política migratoria colombiana, ¿no? La escuchamos. Sí, mira, Migración Colombia surge o se nutre, por llamarlo de alguna manera, de funcionarios del servicio del DAS, ¿no? Que era la antigua inteligencia colombiana. De ahí es que se nutre. Y muchos de los problemas que ha enfrentado Migración Colombia, o mejor dicho, que han enfrentado los venezolanos frente a Migración Colombia, es que hay una política muy restrictiva, muy de penalización de muy sancionatoria, a diferencia en vez de una política más orientada a lo que es la protección de la persona que viene buscando precisamente eso, protección, ¿no? Entonces, que ahora, encima, el próximo director sea un militar retirado, tiene que generar, claro, como dice María Clara Roballo, tiene que generar preocupación porque podría suponer un enfoque más securitista de las políticas migratorias, cuando la tendencia debería ser en el sentido contrario, como decíamos, una perspectiva más humana, más enfocada en derechos humanos, más enfocada en el enfoque, en la visión de protección, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso va a ser un reto, que además es un poquito contradictorio con el hecho del anuncio de la desmilitarización de la policía. Entonces, bueno, por un lado se desmilitarizan unos cuerpos y por otro lado se militariza otro, ¿no? En fin, son retos sobre los cuales tenemos que estar muy atentos. Pero acerca de las características de la migración, ustedes en este informe que presenta los balances y los retos de las relaciones entre Colombia y Venezuela hablan de lo que ha ocurrido en los últimos años, un fenómeno que lamentablemente no se ha detenido, ¿correcto? Así es, no se ha detenido. Podríamos decir que ha reducido un poco la velocidad. No tenemos la misma cantidad de personas saliendo de Venezuela que teníamos hace 2 años, por ejemplo. Obviamente, también sería absurdo imaginar que el país se va a quedar completamente vacío, o sea, el ritmo que se llevaba no se va a sostener, pero la salida sigue siendo importante y sostenida, ¿no? Y sobre todo ahora con nuevas rutas, como hemos visto recientemente hacia Estados Unidos, a través de todo lo que significa ir por Colombia, es atravesar 7 u 8 países hasta llegar a Estados Unidos, todo es recorrer toda Centroamérica y México. Entonces, y la gente está como muy determinada, ¿no? Muchas veces por falta de orientación, por engaño, por las razones que sean, pero lo que queda claro es que, como decíamos antes, pues sí, están deseosos por dejar atrás una pesadilla y van a seguir saliendo. No, repito, no con la misma intensidad que antes, pero sí se va a seguir dando. Hace algunos días nos decían expertos en materia económica que lamentablemente eh, a propósito de la depreciación vertiginosa de nuestra moneda, ha quedado en evidencia que Venezuela no se arregló y esa es una de las razones, entiendo, que motiva a la gente huir de nuestro país, ¿correcto? La crisis económica. Hay varios indicadores, María Alejandra. Tenemos por un lado esta caída estrepitosa, una más, de la moneda nacional frente al dólar, pero por otro lado tenemos que aquella anuncio que se hizo sobre la recuperación de la producción petrolera tampoco se está produciendo, no se ha dado. Ni siquiera, o sea, ha retrocedido según unas últimas informaciones que sacaron varios medios de comunicación en Venezuela. Tenemos el conflicto con el sector de los trabajadores públicos, que tiene ya semanas en pie de lucha por sus derechos frente a unas reglamentaciones que son
regresivas, o sea, no es que ya el asunto no es que les aumenten el sueldo, sino que se los están rebajando, les están echando para atrás los pocos beneficios que les quedaban. Entonces, estamos frente a un panorama que de ninguna manera es auspicioso para las personas y por eso pues la planificación de digamos, las expectativas de salir sigue muy latente todavía. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a varios puntos que destaca este informe al que hemos hecho mención. Uno de ellos tiene que ver con las características, lo variado del éxodo poblacional desde Venezuela. De hecho, ustedes allí destacan que desde Siria, Venezuela es el segundo país del mundo que ha generado un éxodo poblacional de más de 6 millones de personas. Ahora mismo, bueno, hemos contrastado algunas cifras. Aparentemente estamos a la par de Ucrania, una nación, insisto, yo subrayo, que no está en guerra, no ha sufrido una catástrofe natural, que debería llevar, si me permite, a la comunidad internacional y organismos internacionales a preguntarse, bueno, ¿de qué huye esta gente? Pero bueno, ese es otro tema. Yo quisiera referirme justamente a estas características que ustedes mencionan porque ciertamente destacan el impacto de la crisis humanitaria compleja, de grandes proporciones, que ha provocado que estas personas busquen refugio y asilo, incluso incluyen a las personas que han huido de la persecución política de nuestro país. De regreso, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis migratoria venezolana, que decíamos, según algunas cifras de Naciones Unidas, ya está a la par de la situación en Ucrania. Ya superamos la crisis producto de la guerra en Siria. Nos acompaña Ligia Bolívar, que conoce perfectamente el tema. Ella es investigadora social del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le he dejado un inquieto acerca de las características de este variado éxodo poblacional, como ustedes titulan uno de los capítulos del informe, que puede comentarnos sobre este tema de las razones. Yo mencionaba la crisis humanitaria compleja y también la persecución política. ¿La escuchamos? Sí, como decíamos hace un momento, estamos hablando de personas que no están saliendo porque quieren, ¿no? Sino que es una migración forzada. Se produce precisamente en el contexto de lo que es una emergencia humanitaria
compleja y queda evidenciado cuando se observan, por ejemplo, las estadísticas publicadas en las encuestas que publica la Organización Internacional para las Migraciones, donde se le pregunta a las personas venezolanas cuáles son las razones por las que abandonan el país y en ningún momento dicen, bueno, porque quiero una mejor fuente de empleo, ¿no? Es más, curiosamente, la gran mayoría de las personas que salen de Venezuela no salen desempleadas. Es decir, son personas que tenían un empleo, pero es un empleo que es absolutamente imposible vivir con el sueldo que les reporta, ¿no? Entonces, las principales causas de salida tienen que ver con el colapso del sistema de salud en todas sus áreas, o sea, servicios, medicamentos, insumos, etcétera. También está el tema, no siempre en el mismo orden, pero son los 4 temas que más aparecen. El asunto económico, pero no, repito, no por un tema de falta de empleo, sino porque simplemente no alcanzan los recursos, ¿no? Otro tema que se menciona es el de los alimentos y el otro tema es el de la inseguridad. El tema de la persecución política no sale muy mencionado, no está entre los primeros 4, pero está también allí presente, ¿no? Entonces, esto obviamente nos coloca, repito, frente a una población cuyo perfil es de personas con necesidad de protección internacional porque no están saliendo porque quieren, no pueden salir planificadamente, no pueden sacar una postilla de sus documentos antes de salir. Entonces, esa es la gran lucha con los países receptores que entiendan que la población venezolana no es migrante, no se le puede exigir lo mismo que se le exige a un migrante que es voluntario, que planifica y que tiene sus documentos en regla y que llega por vía aérea con un pasaporte en la mano, ¿no? Entonces, esos son uno de los grandes retos. Bueno, en el caso concreto de Colombia, ciertamente, quizás porque el gobierno está comenzando, pero hay como grandes contradicciones. Hubo una reunión, me parece que ayer o anteayer, entre la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, y representantes de ACNUR, la OIM, incluyendo a Eduardo Stein, quien, bueno, es responsable justamente de la política para hacer frente a esta crisis de Naciones Unidas. Y yo le pediría un comentario al respecto porque ellos buscan fortalecer, entiendo, una respuesta a la migración proveniente de Venezuela, lo que contrasta obviamente con esta, si me permite, desafortunada declaración del nuevo embajador en nuestro país. Yo le pediría un comentario en el marco de la ayuda internacional que es necesaria para brindar ayuda a esta población. La escuchamos. Sí, mira, hay unas expectativas muy positivas en relación a lo que es el nombramiento que consideramos acertado de la viceministra para Asuntos Multilaterales, Laura Gil, porque es una persona que viene conociendo el tema desde hace tiempo. No así el actual embajador, repito, de Colombia en Venezuela, que es una persona que está llegando, que por lo visto le gustan mucho los micrófonos, cosa que no es tampoco muy normal en un embajador, y que va a tener que entender el tema poco a poco, ¿no? Ojalá cuente con la asesoría necesaria, pero en todo caso, su jefa, que es la viceministra, quien está o sea, un embajador, un viceministro está por encima de un embajador, y la línea de Cancillería parece ser mucho más acorde con lo que estábamos diciendo anteriormente, pues sino con una política securitista, no con una política de visión del venezolano como migrante, sino de una política que entienda las necesidades de protección internacional. Es por eso que se da una reunión de alto nivel con funcionarios como Eduardo Stein, ¿no? Entonces, es allí donde tenemos que hacer nuestra apuesta, buscar los acercamientos y hacer una alimentación a esos espacios con información confiable, segura, que les brinde a ellos los insumos necesarios para desarrollar una política integral migratoria. Es curioso porque en la nota de prensa, o mejor dicho, en la página web de Cancillería Colombia, ellos destacan que esta crisis debe ser abordada desde el principio de responsabilidad compartida, fortalecimiento de cooperación regional con el fin de asegurar la regularización migratoria. Sin embargo, no hay claridad en torno a este tema y yo le pediría un comentario de su parte al respecto. ¿Cuál es su expectativa? Tomando en consideración además la nueva configuración del Congreso que va a tener un papel importante en la legislación que en teoría daría protección a esta población que reside en territorio colombiano. La escuchamos. Sí, esa declaración pareciera que significa que Colombia se va a sumar a la visión que ya venía manejando e impulsando el presidente Boric en Chile, ¿ya?
también ha hablado de la corresponsabilidad, y bueno, quizá con menos propiedad que Colombia, pues a Colombia le conviene y le interesa mucho más el tema de la corresponsabilidad, porque esta es la puerta de salida, ¿no? Por aquí pasa todo el mundo, se queden en Colombia o sigan para otro sitio. Este es un lugar de tránsito también de muchísimas personas que salen de Venezuela. Entonces, el tema de la corresponsabilidad para Colombia tiene que ser un tema importante. Hay diferentes formas de asumirlo, vamos a ver, pues todavía es temprano para saber cuál de las diferentes posibles dimensiones sea la que se acoja, cuál será la forma de enfrentar este problema, pero sin duda, pues estamos viendo cómo se están sumando a posiciones menos cerradas, por llamarlo de alguna manera. También en Chile hay grandes contradicciones y grandes enfrentamientos, porque por un lado está el Congreso pasando unas leyes que no tienen nada que ver con lo que dice el presidente de la República. Lo mismo estamos viendo en Perú, donde el Congreso está haciendo leyes y el presidente, con todas las presiones y con todas las locuras que están pasando en el país, ha vetado leyes que eran francamente inaceptables, como que tenían que ver con, por ejemplo, con la prohibición de alquilarle vivienda a personas que no tuvieran documentación regular. Entonces, son muchas contradicciones que se dan en todos los países y nuestro papel tiene que seguir siendo el mismo: hacer incidencia, aportar insumos y tratar de que las cosas mejoren. Sobre el tema de ACNUR, usted lo mencionó la última vez que conversamos. ¿Ha habido allí cambios o no en lo absoluto? Es decir, la manera que ellos han adoptado para referirse a la crisis migratoria venezolana, el impacto que esto ha tenido. ¿La escuchamos? Mira, yo espero que justamente a partir de hoy, 1 de septiembre, empecemos a ver cambios. Esto es una infidencia, quizás, bueno, tampoco es un secreto, pero hay cambios en ACNUR a nivel de la región, ACNUR América, que creo con incorporación de gente muy talentosa, muy capaz, muy comprometida, con un enfoque realmente orientado a los derechos humanos y a la protección internacional de las personas con necesidad, como son los refugiados, los solicitantes de refugio y todas las categorías que ellos manejan. Entonces, esperemos que empecemos a ver buenas noticias próximamente por parte de ACNUR. Usted mencionaba el tema de las categorías que habían utilizado para referirse a la migración venezolana. ¿Aspira a que haya un cambio con relación a eso? Es decir, no hablar ya de desplazados forzosos, sino efectivamente refugiados o personas que solicitan asilo. ¿Qué puede decirnos? Sí, esa es una categoría que es insostenible, porque es la única, el único momento en el que ACNUR ha clasificado a alguien no por las condiciones y las implicaciones jurídicas de su perfil, sino por su nacionalidad. O sea, no hablan de los ucranianos desplazados por el mundo, no hablan de los sirios desplazados por el mundo. Solamente a los venezolanos nos están aplicando esa categoría. Entonces eso no tiene ninguna fuerza, no aguanta un examen jurídico más o menos consistente. Entonces, esa es una de las cosas que esperemos sea revertida y porque además dijeron que la idea era visibilizar a la población venezolana, y resulta que en el video que sacó ACNUR este año, dejaron por fuera a la población venezolana. Entonces, si nos querían visibilizar, lo que están haciendo es borrándonos del mapa. Y esperemos que eso sea una de las cosas que cambie próximamente. Finalmente, usted decía, en este informe que elaboramos sobre la relación entre Venezuela y Colombia, no se hace énfasis en la persecución política, se menciona, pero no se ahonda en el tema. Yo le pedí un comentario, otra vez a la luz de declaraciones ofrecidas por el embajador colombiano en nuestro país, asegurando que el gobierno del presidente Petro estaría evaluando la posibilidad de retirar la denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional. Esto ha generado preocupación porque muchos perseguidos residen en Colombia, muchas personas que han rendido testimonio alimentando esa investigación están en territorio colombiano. ¿Qué expectativa tiene usted sobre este punto en específico? Sí, bueno, son dos temas diferentes. Una cosa es el retiro de la denuncia, y otra cosa diferente es la posibilidad de que haya algún tipo de persecución o de devolución, más que todo, más que persecución, de devolución de personas de Venezuela, de Colombia, venezolanos en Colombia hacia Venezuela, ¿no? Sobre el primer tema, prefiero no opinar porque no soy experta en penal internacional. Me imagino que de todas maneras, pues cualquier país puede
entrar y salir de esas denuncias. Es decir, si mal no recuerdo, también Argentina se retiró. Pero bueno, la denuncia sigue allí. Y de todas maneras el fiscal tiene autonomía de vuelo, por llamarlo de alguna manera, pero repito, no me quiero meter en profundidades porque no es mi tema, ¿no? En lo que tiene que ver, que sí es mi tema, sobre el riesgo que pueden tener las personas venezolanas de ser devueltas a Venezuela, creo que no existe. O sea, si nos apegamos a lo que son las declaraciones del presidente Petro y del mismo embajador, ese riesgo no existe. Ahora bien, hay que tener en cuenta que una vez restablecidas las relaciones, no sabemos qué tipo de funcionarios va a mandar Venezuela a Colombia. Colombia, tenemos confianza en que un país donde funcionan las instituciones, ¿ya? Y lo han demostrado desde el primer día que asumió el presidente Petro la presidencia de la República, cómo las instituciones siguen funcionando, ¿ya? No así en el caso de Venezuela. Entonces, la preocupación es que ahora se podrían llenar los consulados de Venezuela en Colombia y la embajada de Venezuela en Colombia de personas cuyo apego y respeto por la institucionalidad es cero, ¿ya? Y eso podría traer diferentes riesgos, diferentes problemas, no necesariamente, repito, vinculados a una expulsión, a una deportación, eh, pero sí complicarle la vida a personas que tienen situaciones de persecución política. Lo vimos, perdón, hace muchos años en Uruguay, ¿ya? Con la dictadura uruguaya, por ejemplo, a los uruguayos en el exilio se les negaba el pasaporte. Eso fue objeto de una decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que obligó a Uruguay a otorgarle los pasaportes. Pero ese tipo de dibujo libre se puede dar, porque el problema no es Colombia. Colombia respeta la institucionalidad. El problema es los que van a llegar desde Venezuela, donde por supuesto el apego a esa institucionalidad es inexistente. Ligia Bolívar, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, gracias por su amabilidad. Ella es investigadora social del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias. Nosotros a esta hora vamos a la pausa y regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpres6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis migratoria en nuestro país, solo comparable con lo que está ocurriendo en naciones como Ucrania, y esto ha llamado porosamente la atención. En un momento determinado se llegó a decir, esto lo escribió en su cuenta en Twitter David Smolansky, comisionado especial para la crisis migratoria de la OEA,
que ya éramos prácticamente la diáspora, el éxodo más grande del planeta. Sin embargo, esto está en cuestión. Igual es una barbaridad lo que ha ocurrido en nuestro país, una nación, insistimos, que no está en guerra, al menos abierta, y que no ha sufrido una catástrofe natural. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Tomás Páez, es coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, además está al frente del programa La Voz de la Diáspora en RCR. Profesor, le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás tú? Tanto tiempo. Por fin Así, coincidimos. así es, como lo comentábamos fuera del aire. Profesor, yo le pedí un comentario porque francamente es una situación que, si me permite, es increíble. En lo personal, jamás nos imaginamos que esto ocurriría en nuestro país. Insisto, no está en guerra, no ha sufrido una catástrofe natural, y sin embargo, el 20% de la población ya ha abandonado el territorio nacional. ¿Qué puede decir? Nos escuchamos. Bueno, mira, en nuestro observatorio de la diáspora, ya lo decíamos hace unos cuantos meses, en abril ya teníamos 7.200.000 venezolanos fuera. Afortunadamente la OIN rescata los datos del DANE colombiano, que habla ya no del 1.800.000 que venía diciendo la OIN y Migración Colombia, sino que son 2 millones, casi 500.000 venezolanos, aunque hay consultoras en Colombia que trabajan con el DANE que dicen que puede llegar a ser 2.700.000, lo cual hace que al día de hoy, nuestros datos al día de hoy, con el informe que acabamos de presentar, estamos hablando de casi 7.400.000 venezolanos en este momento, distribuidos en 90 países, porque eso es importante. La OIN ha concentrado el foco y está haciendo un maravilloso trabajo en 17, 18 países, fundamentalmente Latinoamérica y algunos países europeos. Pero es que nosotros tenemos venezolanos en la India y tenemos venezolanos en China. Entonces, la inclusión de los 90 países es lo que hace que ese número no sea 6.800.000, sino 7 millones, más bien cerca de 400.000, 7.350.000, 7.400.000 venezolanos fuera, más del 22% de la población. Profesor, lo hemos visto, digamos, interactuando en distintas actividades con gobiernos, organismos internacionales. Nos hacen la pregunta de qué huye esta gente, porque es que es insólito. 7 millones de personas, 20% de nuestra población que ha salido de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, pero es que además es una ruptura abrupta. Nosotros tenemos 500 años de historia de inmigración. Llegaron los vascos, llegaron los canarios, llegaron después los italianos, etcétera, etcétera. Los chinos llegaron a mediados del siglo XIX a Venezuela. Y por primera vez, además en el momento de mayor cantidad de ingresos de la historia de Venezuela. Digamos, lo que percibió Venezuela, lo que ha percibido Venezuela en estos 23 años, más que quintuplica los percibidos durante 40 años de la democracia. Y el resultado al final es que la contracción económica habida en el país, que cayó hasta el 80%, lo sufren pocos países en el mundo. Incluso países en guerra han salido en mejores condiciones que Venezuela en términos de contracción económica y pobreza. Solo por el Darién pasaron en el mes de julio 16.000 personas, 16.000 venezolanos, y en el semestre casi 50.000. Entonces, digamos, tenemos allí una situación inexplicable. No se puede ni siquiera entender qué es lo que está ocurriendo en el país. Lo que sí sabemos es que la pobreza sigue creciendo y los venezolanos se siguen yendo. Profesor, da la impresión que la crisis migratoria venezolana, a pesar de las dimensiones, es la primera o la segunda, solo comparable con la crisis en Ucrania, ha pasado a un segundo plano, al menos para la comunidad internacional. ¿Usted opina lo mismo o no? Probablemente por el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que la diáspora está haciendo un trabajo hermoso, un trabajo de sus organizaciones. Nosotros hemos venido construyendo no solamente los números de los venezolanos, sino sus organizaciones. Estamos hablando de más de 1.000 organizaciones de la diáspora en toda la nueva geografía, en distintos sectores, y es lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo desde la Red Global de la Diáspora de Venezuela, que es conectando esas organizaciones que están, por un lado, denunciando lo que ocurre, pero por otro lado, atendiendo a los venezolanos
que llegan integrándose a las sociedades de acogida y desarrollando iniciativas en todos los terrenos, desarrollando iniciativas en el tema de la salud mental, las ingenierías, el emprendimiento, el arte, la cultura, los derechos sociales y políticos de los venezolanos. La sociedad civil está haciendo un trabajo preciosísimo, lo viene haciendo desde Venezuela, con todo el levantamiento de información de los presos políticos, las prisiones, la violencia, la diáspora misma, y ahora lo está haciendo conectados a Venezuela en esa nueva geografía, diseñando qué es lo que hay que hacer y construyéndose, no esperando sino construyendo, buscando aquello que permite conseguir los recursos humanos, los recursos económicos y la denuncia frente al mundo, ¿no? Bueno, que tiene por publicidad, profesor. Regreso, quisiera referirme a las recientes declaraciones desde Colombia. Si uno observa el último informe de la plataforma de coordinación interagencial para refugiados e inmigrantes de Venezuela, bueno, es evidente que en territorio colombiano reside la mayor cantidad de venezolanos que han huido de nuestro país, 2 millones, casi 2,5 millones de personas. Y recientemente ha habido declaraciones encontradas de los nuevos funcionarios de la administración del presidente Gustavo Petro. Una de estas declaraciones, la del embajador Armando Benedetti, ha generado toda clase de reacciones. Yo le pedí un comentario al regreso. Él decía en una entrevista con NTN 24, estaremos dispuestos a lo que haya que hacer para parar el éxodo que supuestamente hay. Al regreso, yo le pedía un comentario sobre el impacto que puede tener, bueno, digamos, esta corriente, que entiendo no es compartida por todos los funcionarios de la nueva administración, para hacer frente a esta crisis. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del éxodo venezolano, uno de los más grandes del planeta, si no el más grande hasta el momento, solo comparable con la crisis en Ucrania, producto de una guerra en ese país, la guerra que inició Rusia contra Ucrania. Nos acompaña el profesor Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, quien también está al frente del programa La Voz de la Diáspora en RCR. Y yo le dejo un inquieto, profesor. ¿Le preocupa a usted esta declaración del nuevo embajador de Colombia o no, a pesar de que entra en contradicción con la que han ofrecido otros funcionarios en el país vecino? Lo escuchamos. A ver, yo creo que Colombia hasta el momento ha demostrado una capacidad enorme. Es un ejemplo global. Yo acabo de he estado varias veces en Colombia. Cuando iniciamos este trabajo,
hace ya un poco de años, en el año 2013, ya en 2017 estuve allí, luego en el 2018 con toda la iniciativa política, digamos, además abordando seriamente de manera estratégica. Yo creo que hay pocos países y pocos análisis que se hayan hecho dentro y fuera de Venezuela, tal como lo ha hecho Colombia en relación con la diáspora. Entonces, primero fue el PEP con el gobierno anterior. Yo acabo de estar ahora en Colombia agradeciendo al gobierno colombiano lo hecho con la diáspora venezolana. Y yo creo que la diáspora, a mí me gusta más presentarla como una oportunidad, ¿no? Venezuela, que además tiene una historia de diásporas y acogida de diásporas, lo puede demostrar de manera fehaciente. Estados Unidos también. La diáspora nunca es un problema, siempre es una oportunidad que lo está demostrando. Y yo creo que por eso el interés rápido de promover los comercios binacionales. Fíjate que hubo una reunión, ha habido ya dos encuentros en Cúcuta. Yo estuve con la Cámara Colombo-Venezolana en enero. Estamos trabajando con la Cámara Colombo-Venezolana también en Venezuela, porque el aporte que hace la diáspora no solamente cultural, en términos de productividad, en términos de difusión tecnológica, sino también en términos de su aporte por consumo, por demanda agregada al PIB colombiano, está fuera de toda duda. Yo creo que lo que quiere decir, tratando de interpretarlo, porque no sé en qué contexto lo dijo, pero tratando de interpretar, es la única manera de frenar el éxodo venezolano es que Venezuela cambie, ¿no? Digamos que el modelo permita el desarrollo de la actividad privada, haya menos interferencia con el mercado, se eliminen 200 leyes, se produzcan servicios eléctricos y de agua, etcétera, etcétera, porque tenemos no solamente migración externa, tenemos migración interna. Las personas que están migrando hacia la región capital de zonas como Trujillo o de zonas como el Zulia. Entonces, yo creo que lo que se puede decir allí es la única forma de frenar el éxodo es que se cambie las políticas y eso no lo ve. Incluso los pequeños cambios que se hicieron, que llevaron al crecimiento del año pasado del 5 o 6% del PIB y el que se estima este año, es que todavía estamos en el foso 80, digamos, pasamos del foso 80 al foso 75, 65, pero vamos a necesitar muchos años para regresar a 2013, ni siquiera para avanzar. Entonces, digamos que el esfuerzo que tiene que hacer para cambiar y evitar el éxodo o frenar la huida de los venezolanos es otra política económica o otra institucionalidad para hacer frente a la realidad. De lo contrario, va a ser imposible frenarlo. De hecho, conversamos con nuestra invitada anterior, Eligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, a propósito de la reciente crisis cambiaria, la depreciación vertiginosa de nuestra moneda, que pone evidencia la profundidad de lo que está ocurriendo en la actual coyuntura en nuestro país. Una de las principales razones, por cierto, que figuran siempre entre, bueno, los argumentos que utilizan las personas para salir de Venezuela, ¿correcto, profesor? Bueno, que yo creo que hay varias razones. Nosotros creo que la migración es absolutamente plural. Ahí hay razones que van desde lo económico, el empleo, la persecución en temas de la libertad de expresión, la inseguridad jurídica y personal. Digamos, es una mezcla de todos esos factores en los estudios que nosotros y en el trabajo que hacemos con la diáspora en todo el mundo, y ahorita que estamos construyendo con la red global, con todas las organizaciones, el mapa que hemos hecho de todas las organizaciones de la diáspora y los clústeres que se han creado en las áreas que te mencioné antes: ingeniería, salud mental, emprendimiento, teatro, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Las razones por las cuales la gente se va, el venezolano se va, son múltiples, pero por supuesto el tema económico y social, la falta de institucionalidad pesa demasiado, la falta de confianza en todo además, pesa demasiado en la decisión de migrar, ¿no? Son las razones por las cuales la gente huye y se atreve a pasar ese tapón del Darién, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo, profesor, se está organizando o intentando organizar otra vez una nueva conferencia internacional de donantes para hacer frente a esta crisis. De hecho, en torno a ese tema, entiendo, versó la reunión entre la viceministra de Asuntos Multilaterales colombiana, Laura Kiel, y el representante especial conjunto de ACNUR y la OEM para refugiados y migrantes de Venezuela en América Latina, Eduardo Stein. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Entendemos que
ha habido retraso, usted me corregirá si me equivoco, porque, bueno, hay otra crisis en marcha, bueno, varias, ¿no? Pero digamos la más reciente, producto de la guerra en Ucrania. ¿Qué expectativa tiene usted? Lo escuchamos. Pero yo creo que el contexto no ayuda, ¿no? Porque no es solamente la invasión de Rusia a Ucrania, es que también eso ha tenido implicaciones económicas. La desaceleración económica producida en Estados Unidos y en Europa, bueno, está generando decrecimientos importantes del PIB y entonces las expectativas son difíciles y eso dificulta cualquier posibilidad. Yo creo que aquí hay que pensar en términos creativos, que es un poco lo que están haciendo, repito, estos clústeres de la red global. Uno de ellos, por ejemplo, con el tema del emprendimiento, estamos dándole, estamos analizando la posibilidad de hacer el lanzamiento del clúster de emprendimiento de la red global en Colombia, con participación de los gremios empresariales que han venido trabajando ya en programas concretos. Nosotros en el año 2018, junto a la gente de Genval, que lideraron ese proyecto y la Cámara de Comercio de Bogotá, hicimos un proyecto de integración vía emprendimiento. Y yo creo que de lo que se trata es de eso, es decir, cómo esas capacidades emprendedoras que tiene toda diáspora, que se traduce en empresas, que se traduce en empleo, de las microempresas, pero también de las grandes empresas articuladas, yo creo que eso es lo que queremos aprovechar para revertir esta tendencia y no pensar solamente en recursos de la cooperación internacional, que sí los necesitamos y muchos, porque somos el más grande éxodo, y además en unas condiciones de precariedad enormes, sino que ahí hay una posibilidad de pensar en la oportunidad que ofrece la diáspora, es decir, cómo financiamientos para empresas, cómo financiamientos para el tema de salud, cómo la generación de recursos por parte de la propia diáspora puede ser tremendamente impactante y bueno, en eso estamos trabajando. Finalmente, profesor, tengo que preguntarle porque hay preocupación, o digamos es un tema a discutir sobre la participación de los venezolanos en el exterior. Estamos hablando de 7 millones de seres humanos, creo que entre 3 y 4 tienen derecho a votar de cara a una eventual elección presidencial. Eso haría la diferencia. ¿Qué expectativa tienen ustedes sobre este punto específico? No sé si le han consultado al respecto. Lo que nos han dicho algunos especialistas es que bueno, es necesaria la cooperación de agencias internacionales para ubicar a esos venezolanos, digamos, que puedan actualizar sus datos y finalmente tengan derecho a expresar su opinión. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Mira, nosotros tenemos dentro de la red global hay un clúster que está funcionando, que es el clúster de los derechos sociales y políticos de los venezolanos. Es un tema complejo. El tema, por ejemplo, de los derechos a identidad. Solo hace, no sé, año y algo, Colombia mismo le otorgó nacionalidad a 30.000 niños y jóvenes venezolanos. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. Es decir, tenemos muchos niños apátridas, niños sin cédula de identidad. Ese es un segmento que hay que ver cómo se analiza y ha sido denunciado por la Bachelet en las Naciones Unidas. Entonces, eso hay que abordarlo. Hay que abordar el tema de los jóvenes que se fueron con 12, 13 años, pero ya tienen 18, están en edad de posibilidades de ejercer su derecho al voto, pero bueno, no carecen de documentos de identidad o no han podido inscribirse. Ese es otro segmento, ese es distinto al primero. Hay un tercer segmento que es el de los que están inscritos, lo que necesitan es actualizar su data, lo que significa una limpieza del registro. Ese es un tema, digamos, hablamos de los temas técnicos. Ahora, el otro tema de cómo se vota y etcétera, tiene que ver con si hay afecto o no por los partidos políticos, si hay afecto o no con lo que se ha hecho, si la gente está de acuerdo con... no, eso va más allá del tema técnico. Si resuelto el tema técnico, no necesariamente la gente decide votar porque tiene que ver con la satisfacción o insatisfacción y eso habría que medirlo. Las mediciones que se han hecho en Venezuela y las que se han hecho en el exterior, las pocas que yo conozco, indican que no hay como muchos deseos, no hay como mucha esperanza, no hay como mucha convicción, porque evalúan que han sido muchos los errores que se han cometido de todos lados, ¿no? La situación ha generado una desesperanza muy grande
y el esfuerzo que habrá que hacer allí es enorme. Titánico. Entonces, exactamente. Entonces yo creo que no confundamos el tema técnico, las cosas que hay que hacer, convencer, porque los registros Sí. están, las organizaciones están, nosotros tenemos los datos, no de los Sí. venezolanos en Colombia, porque la gente no migra a países, sino migra a ciudades, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cúcuta, etcétera, ¿no? Profesor, que al final sí, es un tema muy complejo, digamos, de esto seguramente hablaremos, pero aparte, porque son muchos puntos a discutir. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Yo le agradezco profundamente, profesor, recibir nuestra comunicación. Llevamos tiempo sin conversar, gracias. Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, y está al frente del programa La Voz de la Diáspora en RCR. Se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.